Amén. Amén. Bueno, mientras me voy acostumbrando, yo desde esa mañana que he podido llegar aquí a la iglesia, como muchos sabréis, el grupo de alabanza nos reunimos aquí a las 9 de la mañana y para mí ha sido una sorpresa cuando Marta, que ha sido la que se ha encargado de compartir, ha compartido una palabra que iba bastante en relación a lo que yo tengo para compartir hoy. Entonces yo no le he dicho nada, pero creo que el Señor se encarga de ir encajando esas piezas, ¿verdad? El Señor no hace nada improvisto, sino Él tiene todo bajo control, Él se encarga de que todo tenga un sentido. Y en esta mañana, yo, las veces anteriores, hoy quizá a lo mejor puedo estar un pelín más nervioso, primeramente porque siempre para mí es un privilegio poder compartir, poder servir al Señor, pero es que las otras veces no estaban los pastores. Y entonces un poco ahí, pues... pero también, bueno, agradecer también la confianza y bueno, yo sé que Dios toma el control sobre todo. Entonces, como las anteriores veces, le he puesto un pequeño título y normalmente los títulos que suelo poner es una pregunta. ¿Por qué una pregunta? Porque eso nos hace reflexionar a nosotros. Entonces, en esta mañana mi pregunta, con la cual yo he titulado este mensaje es ¿cuál es nuestra razón de vivir? ¿Cuál es nuestra razón de vivir? Entonces, en nuestro día a día, nosotros podemos entender que vivimos por un motivo. Ese motivo puede ser el tener que trabajar. ¿Trabajar para qué? Para poder ganar un sueldo, poder sustentar a nuestra familia, poder conseguir algo que queremos. Pero entonces, déjame y acompáñame y vamos a ir a Romanos 8:28. Dice la palabra en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y como decía antes ya de que esta mañana lo que ha compartido Marta, luego lo que también el pastor ha podido compartir, digo, aquí todo tiene algo de sentido. Y como dice este versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Como decía antes, nuestra razón para vivir, nuestra razón de poder levantarnos día a día, puede ser un motivo de confort, puede ser un motivo de poder ayudar a nuestra familia, puede ser un motivo de poder crecer intelectualmente para ir al colegio, instituto, universidad, a donde sea. Esa es nuestra razón, es decir, nosotros nos levantamos cada día y podemos decir, yo me levanto porque tengo que hacer esto. Esa sería nuestra razón. Es la pregunta que lanzo. Y con ello, eso conlleva unos esfuerzos. A mí no me gusta madrugar. Yo me levanto cada mañana a las 5 de la mañana. A mí no me gusta madrugar, pero lo hago. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajo. Igual que tantos de ustedes que se tienen que levantar para ir a trabajar, o jovencitos que se tienen que levantar para ir al instituto, a la universidad. Tenemos muchas cosas que hacer y tenemos unas responsabilidades. El tener que ir a trabajar ¿es algo malo? Es decir, ¿es algo que no casa con nuestra vida en la iglesia? No, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables de nuestras vidas. Entonces, mi pregunta ¿es malo que nosotros nos esforcemos en querer mantener a nuestras familias, el poder conseguir a lo mejor un lugar donde vivir quizás mejor, el quizás si tenemos un coche que está ya muy viejo y decir, pues voy a tener que comprarme uno? ¿Es malo el aspirar a poder tener algo más? Pero ahora viene la pregunta, la doble pregunta. ¿Pero estamos aceptando cómo estamos viviendo actualmente? ¿Estamos aceptando lo que estamos nosotros padeciendo, sufriendo?
¿O estamos nosotros cada día el quizás levantarnos, tener que ir a trabajar y tener que sufrir el quizás que compañeros estén hablando mal de nosotros o quizás hablando mal de Dios? ¿En cuántos trabajos han escuchado a lo mejor que hablan más de Dios, verdad? Si nosotros miráramos quizás por un lado diríamos, pues yo me voy de este trabajo y bueno, el Señor sabe, el Señor es fiel. Bueno, pero tú tienes una responsabilidad y nosotros, hasta que Dios no nos cambie de sitio, hasta que Dios no nos abra otra puerta, nosotros tenemos que estar ahí. Es decir, hablo del coche porque yo tengo un coche y es ya un poquito viejo, pero yo doy gracias a Dios. Yo, cuando me fui a comprar este coche, yo hablé con mi padre y yo me saqué el carnet de conducir y al poco tiempo a mí me dieron un coche. No lo busqué. A mí me dijeron, tengo este coche, ¿lo quieres? Vale. O sea que ya, para mí eso ya fue una bendición de parte de Dios. Era un coche muy antiguo. Entonces, claro, un coche antiguo tiene lo que tiene, reparaciones, tal. Entonces yo quise comprarme un coche, pero bueno, yo creo que todos tenemos que ser responsables cuando hacemos algo. Y mi responsabilidad residía en que yo sabía que iba a tener que pagar ese coche, iba a tener que hacer frente a muchas cosas que podían pasar. Y yo hablé con mi padre y yo le dije, mira papá, me pasa esto, yo quiero comprarme un coche nuevo, tampoco me voy a ir a un coche, pero quiero comprarme un coche nuevo. Y yo lo que recuerdo es que le dije, yo sobre todo, si me lo compro y si en este caso Dios lo permite, ahora tampoco las palabras exactas no recuerdo, pero yo le dije, yo el coche nuevo lo quiero y voy a ponerlo para la obra del Señor, es decir, con jóvenes en aquel momento, si necesitamos ir a algún sitio, mi coche va a estar disponible. Si hay que hacer algo, mi coche va a estar disponible. Yo me comprometí en algo en ese momento también con Dios, porque yo estaba diciendo, si Dios permite que yo tenga este vehículo, este coche, yo me voy a comprometer para poderlo poner a su obra. Y bueno, al cabo del tiempo, pues pude tener ese coche. Y yo creo que en este caso Dios siempre ha estado hablando a mi vida y siempre me ha ayudado a entender que tengo que ser agradecido con lo que tengo y si Dios permite que pueda cambiarme el coche cuando sea, pues gloria a Dios, me lo cambiaré. ¿Que no puedo? Pues no puedo, pero yo sé que ese coche me ha ayudado a mí mucho personalmente para poder desplazarme en trabajo, pero también ha hecho servicio porque con jóvenes, con actividades que se han hecho en la iglesia, se ha podido poner para uso de la iglesia. Entonces, lo que venía la pregunta, ¿estamos aceptando lo que estamos viviendo en nuestro día a día? Es decir, sabemos que tenemos dificultades, quizás es algo, muchas veces podemos pensar que en la iglesia, ¿no? Siempre hablamos de problemas, de hermano, usted está en dificultad, hermano, usted está pasando por esto, pero es que es realidad, es real. ¿Alguien me puede levantar la mano que no esté pasando ninguna dificultad, que no esté en problemas, que no haya pasado algún problema? Si lo hay, el secreto. Claro. Entonces, si leemos el mismo versículo, a mí a veces me gusta comparar las diferentes versiones que hay, y si leemos el mismo versículo con la nueva traducción, dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Dios va preparando todo. Dios va preparando todo. Un momentito. Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios nos está enseñando en cada momento algo nuevo. Pero en ese transcurso, Él también está cuidándonos. ¿Alguno se siente cuando pasa por esa prueba de que Dios lo ha abandonado? Quizá a lo mejor haya momentos que sí podamos pensar, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Señor, no te escucho, no te siento. ¿Qué está ocurriendo, no, en mi vida? ¿Qué me está pasando? Y nos sentimos como que estamos un poco alejados de Dios. Pero también es algo extraño, o yo preparando el mensaje, reflexionaba y decía para mí,
Es extraño de que muchas veces nos estemos quejando a Dios del porqué de nuestras situaciones y luego nosotros estamos buscando la solución que creemos nosotros que es la correcta. ¿A alguno le ha pasado eso? ¿Alguno ha estado en dificultades y en vez de quizás estar el tiempo que sea necesario en la presencia de Dios buscando, leyendo la palabra, buscando esa solución, lo que ha hecho al final ha sido, me parece a mí que lo correcto es que tengo que hacer esto, y lo ha hecho. Y eso conlleva luego unas consecuencias, ¿correcto? Pues para eso llegué a otro versículo de la Biblia, Isaías 55:8, y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cuando nosotros nos hacemos las preguntas, cuando nosotros estamos en medio de esas dificultades, de esas pruebas, y nos hacemos la pregunta de, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué permites que no tenga un empleo, no tenga un trabajo y que esté pasando dificultades? Señor, ¿por qué permites que mis hijos, hijas, mi esposo, mi esposa, cualquier familiar no vaya a la iglesia? Pero ahí reside cuando nosotros estamos siendo injustos con el Señor. ¿Por qué? Porque le estamos echando a Él las culpas. Señor, ¿por qué permites? Señor, ¿por qué haces? Señor, ¿por qué? Esa es nuestra forma de actuar. Alguno no lo ha hecho, yo lo he hecho. Y a veces he dicho, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Señor, ¿por qué estás haciendo que yo tenga esta dificultad? ¿Por qué no haces que esto cambie y que pueda ir tranquilo y no tenga problemas? Lo primero de todo que hacemos siempre es echar las culpas al Señor. Hay un personaje en la Biblia que pude leer, digamos, todo el libro de este personaje. Y bueno, y se tendrían que volver a leer varias veces para, no acabaríamos de entender y faltarían cosas por acabar de matizar, pero Job era una persona en la que nosotros podemos tomar como mirarnos al espejo, ¿verdad? En Job, en el primer capítulo, yo quiero... Vamos a leer el primer versículo. En Job capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenemos la descripción de una persona que ya me gustaría a mí que pudieran decir, o que pudiera decir el Señor esto de mí. Que yo sea un hombre perfecto, que sea recto, que sea temeroso de Dios y apartado del mal. Y continúa, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cuántas veces, como he dicho antes, reflexionen cada uno, podemos decir, en medio de las pruebas de lo que estemos pasando, de que nosotros no merecemos esto? Yo no merezco esto. ¿Por qué? Yo no merezco esto si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo estoy comprometido con la obra. Yo lo he hecho muchas veces y no me avergüenzo delante del Señor, no me avergüenzo de compartirlo con ustedes, pero yo lo he hecho. ¿Por qué?
porque es algo natural en nosotros el echar siempre la culpa a otra persona. Lo primero que vamos a hacer cuando haya algo que venga en contra de nosotros es, fulanito lo hizo, yo no. Él tiene la culpa, yo no, yo estaba aquí y eso ha pasado porque... Entonces, siempre vamos a echarle la culpa a otra persona y en este caso vamos a echarle siempre, primeramente, la culpa a Dios. Señor, ¿por qué permites que yo esté pasando esto? Job era un hombre temeroso de Dios. Yo creo que aquí todos somos temerosos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreo, versículo 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La historia de Job son 42 capítulos, el libro de Job, y en cada uno de ellos podemos ver las diferentes estados en los que Job pudo estar. Podemos ver que Job no entendía el porqué de esa situación que él estaba pasando, que ahora les explicaré, por si alguien no lo sabe. Job tuvo a unos amigos también, los cuales hablaron con él, pero que esos amigos no fueron la respuesta a lo que él necesitaba. Y al final de todo, Job lo que hizo fue sincerarse con Dios, y en ese momento cuando Job se sinceró, Dios le contestó y le dio la respuesta. Hemos visto 3 pasos. Cuando nosotros entramos en una prueba, lo que solemos hacer cuando estamos en dificultad, que es, quizás también es buscar a una persona para poder compartir eso, ¿verdad? Y poder decirle, estoy en este aprieto, estoy en esta dificultad, ¿me puedes ayudar? O simplemente para abrirnos a esa persona. Job pudo tener a esos amigos. Y al final, donde siempre deberíamos llegar, y no que sea el último paso, sino el primero, es a los pies del Señor. Y poder estar en comunión con el Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro sufrimiento, hemos perdido nuestra razón, nuestro sentido de vivir. Cuando nosotros enfocamos solo a lo negativo, nos hemos desviado de lo que realmente tenemos, en lo que tenemos que estar enfocados. Dice en Deuteronomio, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Aquí en ningún momento está diciendo, si te apetece, si estás bien emocionalmente, si tienes más, si tienes menos. Está diciendo que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y yo sé que es difícil, cuando estamos en las pruebas, en dificultades, el poder cumplir esto. Porque somos humanos y nuestra parte humana, nuestra parte natural, nos lleva a hacer otras cosas que no son las correctas. Job le pasó lo siguiente, versículo 6 del capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Siempre está por medio Satanás, ¿verdad? Siempre está buscando por dónde meterse, por dónde hacer algo, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando leí esto, yo pienso, no sé ustedes,
que cuando nosotros leemos un versículo, cuando lo leemos de aquí en otro momento, Dios te puede dar otra visión o te puede ampliar, aunque sea una línea o aunque sean 4 líneas. Dios te amplía. Y cuando Jehová dijo a Satanás, versículo 8, Jehová, Dios, habla a Satanás de un hombre y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Dios mismo está diciendo que Job es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, temeroso de él y apartado del mal. Yo decía, ¿el Señor puede decir eso de mí? ¿Dios puede decir eso de mí a día de hoy? ¿De que soy un varón perfecto, apartado del mal? No puedo. Entonces, vemos que Job era una persona la cual, como hemos leído antes, materialmente tenía todo lo que podía querer, pero espiritualmente estaba aún mejor. Espiritualmente estaba aún mejor, porque incluso Dios decía de él que era un varón perfecto, temeroso, recto y apartado del mal. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás hablaba con Dios, pero intentaba hacer ver a Dios que Job lo temía por lo que él tenía, por sus posesiones. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vuelvo al versículo 1 de Job. Que Job era un varón perfecto, recto, temeroso. Y Dios lo sabía de tal manera que incluso Satanás le dijo: no me importa, menos su vida, quítale, toca todo lo que quieras. Porque yo sé que él no me va a negar. Él no va a decir nada contra mí. Cuando nosotros estamos pasando esa dificultad, esa tribulación, ¿pensamos que el Señor podría pensar eso de nosotros también? ¿Nosotros podemos seguir siendo temerosos de Dios? ¿O muchas veces hemos podido caer en pecado de decir: Señor, ya no quiero saber nada de ti? Señor, tiro la toalla, lo dejo, porque estoy pasando algo, tú estás ahí, estás contemplando, no estás haciendo nada. A veces se nos ha podido pasar eso por la cabeza, ¿verdad? Yo muchas veces pienso en aquellos hermanos, ¿no?, que han venido de tan lejos, ¿verdad? Muchas veces dejando familias y vienen a un país nuevo, ¿verdad?, con todo lo que conlleva el poderse acostumbrar a una cultura nueva, quizás, el poderse acostumbrar a un lugar nuevo donde vivir, pero sobre todo el estar lejos de quizás de esa familia, ¿no? De sentirse a lo mejor solos, solas, y cuando quizás hay problemas, que esas personas, yo conozco hermanos, ¿no?, que quizás vinieron aquí solos, luego ya han podido quizás a lo mejor venir sus familias, pero en un primer momento yo creo que tiene que ser difícil, tiene que ser complicado, ¿verdad? Estar aquí solo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no habrá pasado por la cabeza el tiro la toalla, lo dejo? Señor, ¿por qué? Es decir, yo me esfuerzo en serte fiel, yo me esfuerzo y mira lo que me está ocurriendo. Pero el Señor, aquí, a mí, me enseñó algo. Y que Él confía en nosotros también. Él confía en nosotros. Porque si no, el Señor le hubiera dicho a Satanás: no toques a mi hijo. Tú no eres quien para tocar a nadie.
porque Dios es nuestro creador, ¿verdad? Somos obras suyas. Cuando Job, digamos que sufre, que podemos leer al finalizar ese capítulo, pierde a todos sus hijos, digamos que le has quitado todo, todas sus camellos, mulas, les son robadas, es decir, es atacado de tal manera que se queda sin nada, e incluso la persona que quizá a veces pensemos que es la que te tiene que dar más soporte, quizás, ¿no? Que es la persona que tienes, si estás casado, ¿no? Tu esposo o tu esposa, incluso su esposa, le dijo, ¿por qué no maldices ya al Señor? Y muérete. Si nosotros estamos pasando una dificultad, todas son pruebas que tenemos que superar, pero también yo soy consciente de que hay cosas quizás tienen un peso más grande que otro. Es decir, una prueba no es decir, no llevo hoy dinero en el monedero y no puedo comprar una barra de pan. Eso no es una dificultad, eso es una falta de previsión y ya está, ¿no? Pero cuando nosotros estamos pasando dificultad, es decir, hermanos, quizá yo lo he pasado, ¿no? El no encontrar un trabajo, un empleo, ¿no? Y saber que hay una familia, ¿no? A la cual uno pues tiene que responder, porque uno tiene familia y ve que no hay manera de encontrar un empleo, ¿verdad? Y estamos sufriendo. Imagínese que venga alguien y que le diga, pues si no tienes un empleo, es por tu culpa. ¿Cómo nos quedamos? Encima que lo estamos pasando mal, y encima hay personas que puedan estar echando más leña al fuego. Cuando nosotros somos probados, Dios no permite que pasemos más de lo que realmente podemos soportar. Muchas veces, aparentemente, parece que ya hemos llegado al tope y, Señor, es que ya no puedo más, porque parece que la cosa se estrecha, y, Señor, yo no doy más, pero Dios no va a permitir que pasemos, que padezcamos, que suframos más de lo que podemos soportar. Y en ese momento, es donde Dios trabaja en nosotros, es donde Dios nos moldea. ¿Cuánto le gustaría tener en su cuenta bancaria 40 millones de euros? ¿No? Por pedir, ¿no? A que con un millón ya me conformo, ¿no? Ayer estaba acabando de preparar y yo reflexionaba, y muchas veces es algo que yo he hecho, no sé si ustedes han hecho. Yo he dicho, y Señor, yo gracias a Dios, yo me considero que a pesar de las dificultades, pero el Señor me está bendiciendo mucho, grandemente, y no me falta nada. Incluso puedo tener cosas que quizá a lo mejor aparentemente no tendría por qué tener, porque podría seguir viviendo normal, pero Dios me bendice y yo le estoy agradecido al Señor. Pero a veces hago una pregunta y digo, Señor, ¿y por qué no podría ser yo, pues como salen a veces noticias del ranking de los millonarios en el mundo, ¿no? O en España, ¿no? Hace poco que salió y los ricos han aumentado. Y digo, pues a mí no me ha tocado, abro mi cartera y por aquí no se ha pasado eso. Entonces, a veces pregunto y digo, Señor, ¿qué estaría haciendo yo si tuviera todo lo que pudiera tener? Si pudiera tener dinero, si pudiera tener posesiones, si pudiera tener coche, lo que sea, una casa enorme con piscina, un tobogán, ¿qué estaría haciendo yo? ¿Realmente sería el mismo que soy ahora? Ah. La palabra del Señor dice que el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y muchas veces nuestras quejas a Dios, y es lógico, porque en la sociedad donde vivimos
Hay un sistema montado, que yo no voy a entrar porque tampoco soy estudioso de esto, pero capitalismo, que es consumismo, que es comprar para obtener, para tener. Entonces nosotros nos vemos un poco obligados a tener que entrar dentro de ese juego. Pero bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, nuestros sueldos nos dan para lo que tenemos. Entonces, si nosotros tuviéramos más de lo que realmente necesitamos, quizá, pues como has dicho, no estaríamos aquí. A lo mejor yo hoy no estaría aquí. A lo mejor no estarían en el mundo, porque a saber, hubiera hecho cualquier locura, como tantos se escuchan, ¿verdad? Y no hubiéramos escuchado al Señor, o sí que hubiéramos escuchado, pero nos hubiéramos apartado, alejado, y ahora, ¿dónde estaríamos? Nuestra actitud debe de ser la actitud de humillarnos. A pesar de que pensemos, de que ya estoy humillado, es decir, ya me han humillado, me han dicho esto, me han hecho esto. Es humillarnos, pero no a ninguna persona, no, humillarnos delante de Dios e intentar comprender. Job le hizo a Dios muchas preguntas. Incluso Job llega a un momento que maldice el día en el que nació. Fíjense cómo estaba Job, que hasta dijo, maldigo el día en que nací. Yo no sé si alguien aquí presente, o si usted conoce a alguien que haya podido pensar eso en algún momento. Y es duro, porque también vemos que Job, fallecieron sus hijos, todas sus posesiones desaparecieron y era, digamos, como una llaga viva, andante, que dice la palabra que él se sentaba en ceniza y con un trozo de tiesto, de una teja, se rascaba. Fíjense lo que estaba pasando Job. Y muchas veces yo comparo y digo, la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros tengamos algo, dificultad, estemos tristes, estemos contentos, lo que sea, vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos enseñados en lo que estamos pasando nosotros. Hay alguien que ya lo ha pasado, y lo ha pasado mucho peor que nosotros. ¿Usted se imagina ahora estar sufriendo el perder familia, hijos, perderlo todo, encontrarse en la calle, incluso ser como lamentablemente a veces se dice como un desperdicio, un desecho, ¿no? Que está ahí como en un rincón en una calle y que nadie le haga caso? Es muy duro. Así que yo le doy un consejo en esta mañana. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Porque muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros pensamos. Pero como hemos leído antes, mis caminos no son vuestros caminos. Amén. Job, después de haber pasado tanto, de haber sufrido tanto, había estado hablando con Dios, él se pudo quizá quejar, ¿no?, delante de Dios. Él puede decir, ¿por qué pasa esto? Y en el capítulo 42, los 6 primeros versículos, lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual, porque creo que se entenderá un poquito mejor. Dice, entonces Job respondió a Dios, reconozco tu gran poder. Aquí Job ya estaba dando ese paso de reconocer que Dios es todopoderoso. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes.
¿Cuántos podemos decirle al Señor, Señor, reconozco que tú eres grande y que nadie, ni siquiera yo, puedo impedirte de que tú hagas tu plan en mi vida? No me gustará lo que me estás haciendo pasar, no me gustará lo que está ocurriendo en mi vida, pero yo no puedo hacerte cambiar de planes. Versículo 3. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Y versículo 6, así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Cuando nosotros estamos en ese momento de dificultad, en ese momento en el cual, Señor, ¿por qué? Señor, no puede ser, Señor, intentemos cambiar eso. Y que nuestras acciones sean, Señor, me humillo delante de ti y reconozco, como dijo Job, reconozco que hay cosas que no alcanzo a comprender. No puedo llegar a entender todo. No podemos llegar a comprender todo. Por eso, como decía antes, ¿cuál es nuestra razón de vivir? Nuestra razón de vivir es obtener algo, estar con alguien, obtener una cosa. Nuestra razón de vivir es alabar y adorar al Señor. Sea lo que sea, ocurra lo que ocurra en nuestras vidas. Porque en medio de la tribulación, en medio de la prueba, Dios nos va a hablar. Pero en vez de estar, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué? Señor, no puede ser. Señor, hay. Señor, hay. ¿Por qué no nos callamos? Venimos delante del Señor y escuchamos lo que Él quiera hablarnos. Y habrán cosas que parecerán que sean injustas, parecerán cosas que digan, no me lo merezco. Y puede ser que a simple vista no nos lo merezcamos. Pero hay cosas que no llegamos a comprender. El por qué no alcanzamos algo que queremos, el por qué perdemos cosas o perdemos personas que queremos, no logramos a comprender. Y nuestra vida se puede convertir entonces en un reproche constante al Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero nosotros nunca vamos a acabar de comprender cuáles son los planes de Dios. Simplemente tenemos que confiar en Él y que nuestra razón de vivir no sea ni por nada ni por nadie, sino que nuestra razón de vivir sea el Señor. ¿Estamos dispuestos a pasar lo que tengamos que pasar, no importa, para que una vez acabe esa etapa, acabe esa prueba, Dios pueda levantarnos y pueda bendecirnos mucho más de lo que ya éramos bendecidos? Muchas veces pensamos que el Señor nos hace pasar por cosas para quitarnos, para "Ay, Señor, me vas..." No, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Yo siempre muchas veces pongo el ejemplo de mi persona, y yo en su momento yo tuve una charla, por decirlo, con Dios. Yo me pude sentir un poco reprochando a Dios. Yo estoy aquí compartiendo con demás hermanos, ¿no?, en el grupo de alabanza, y aquellos que a lo mejor lleven más años en esta iglesia han podido ver que hubo hace unos años atrás, aquí había un grupo de alabanza que era, bueno, gracias a Dios, pues había un poco de todo, digamos, ¿vale? En el momento en el que
por diferentes motivos empezó a pues gente a irse, tal. Yo llegó un momento que dije, Señor, yo hace nada estaba aquí con los demás, con amigos, ¿verdad? Porque aparte eran de mi edad, con amigos desde chiquititos aquí, que nos gusta la música, tal. Y ahora me encuentro aquí solo con una guitarra. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando mi esposa es argentina, y muchos ya lo saben, ¿no? Pero bueno, un dato. Yo pude ir a Argentina y si no me equivoco, en aquella época era cuando, bueno, digamos que tenía esa pregunta, ¿no? El Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo pude hablar con un chico y quizás yo tuve que hacer esos 13.000 kilómetros más o menos que hay de distancia para poder entender de que Dios no quiere algo material. Dios no quiere 8 micros, 3 guitarras, una batería, 2 teclados. El Señor lo que busca es lo que hay en el corazón de los que estén alabando y adorando. Y en ese momento yo pude entender de que con guitarra a veces hemos cantado sin música, a capela. Y no importa, nos gustará más, nos gustará menos, pero tenemos que seguir alabando y adorando al Señor. Y cuando nos reunimos en el grupo de alabanza y podemos estar charlando, compartiendo y tal, muchas veces yo he podido compartir esto, ¿no? Y a veces le comento, ¿no? Que no importa, una guitarra, no importa. Ahora, gracias a Dios, el hermano Esteban está también ahí ayudándonos con la batería, gloria a Dios, y también está con el teclado, gloria a Dios, y el día que podamos estar aquí todos, gloria a Dios, y que podamos estar ahí, pero si no, no importa, con una guitarra, una voz, lo que sea, pero el motivo, la razón por la cual estar aquí no es para hacer buena música, la razón es alabar y adorar al Señor. Por eso, cuando usted y yo, cuando estamos nosotros en medio de prueba, de dificultad, nuestra razón de vivir de ese momento no es lograr ese trabajo, no es lograr el que mi hijo, mi esposo, mi esposa venga a la iglesia, no es lograr el quiero traer a mi familia de mi país para que ellos puedan vivir aquí mejor. No es esa la razón. La razón cuando estemos pasando una dificultad es rendirnos delante del Señor y decirle, Señor, todo lo que tengo es gracias a ti, y si tú quieres un día te lo vas a llevar, pero yo voy a seguir alabándote, voy a seguir adorándote y voy a seguir dándote gracias por todo lo que tú me das. Dice el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pensemos lo siguiente, que ya lo estemos pasando lo peor que podamos pensar, ¿no? Es decir, no he pasado nada peor en mi vida, la situación que tengo actualmente, he pasado dificultades, pero esta es la peor. Pero el Señor está con nosotros y dice, Él rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Así que, hermanos, yo les aconsejo, como he dicho antes, dejemos nuestras vidas en el Señor, descansemos en el Señor y realmente no importa lo que estemos pasando, y que no sea esto un tópico de no importa lo que estemos, sino realmente no importa, da igual, porque el Señor está con nosotros en todo momento y Él, en medio de la prueba, nos va a enseñar algo, seguro, que le va a enseñar algo, nos va a enseñar algo. Y siempre va a tener cuidado de nosotros. Porque si leemos en el último capítulo de Job, al final, ¿qué vemos? Que Dios multiplicó lo que tuvo Job al principio.
Lo pueden leer. Es un libro, al igual que toda la Biblia, ¿no? Pero es un libro que realmente yo lo he podido leer y lo volvería a leer porque es algo tan real. Nos podemos identificar tanto con Job cuando estamos en esas pruebas, en esas dificultades. Es tremendo. Y al final de todo, Job pudo ser bendecido aún mucho más de lo que había tenido al principio. Así que, hermanos, les invito que podamos descansar en el Señor. Nosotros le podemos preguntar, Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, ayúdame a entenderlo. Le podemos preguntar. Pero, hermanos, no nos dejemos llevar por quizás los pensamientos que pueda traernos el enemigo. Quiere castigar, Dios te quiere castigar. Dios quiere que tú aprendas de esto de esta manera, sufriendo. No. Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que podamos entenderlo y que podamos confiar en el Señor. Amén.